Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Música y Más, como cada noche. Hoy con cambio de horario. Ya no salimos los martes, no salimos al aire los martes, sino empezamos hoy con este nuevo día, con este nuevo horario de domingos, 8:30 de la noche, por supuesto por este canal educativo. Hoy vamos a hablar sobre un género que, bueno, hemos abordado en diferentes emisiones, un género que nunca se va a agotar por su riqueza, por sus aportes, por lo arraigado que está en nuestra cultura. No un género cubano, pero bueno, se ha ido arraigando de una forma increíble en nuestra cultura popular, es el rock. Vamos a hablar de rock y también vamos a hacer una especie de homenaje a una banda, que es la que está invitada en esta noche, que este año 2013 está cumpliendo 20 años de fundada, una de las bandas imprescindibles dentro del panorama del rock cubano, con 20 años, de eso hablaremos, del momento, de las tendencias, de las influencias, de muchas cosas, así que le pido que no se aparte de su televisor. Vamos a dar de inmediato las buenas noches y un fuerte aplauso para Agonizer en Música y Más.
Las gracias a Agonizer por este primer tema. Seguimos en este espacio y música más de hoy domingo, estrenando el nuevo día, domingo 8:30 de la noche en este canal educativo. Y es un placer para mí recibir en esta sala por vez primera a un amigo, un conocedor, un investigador en temas, bueno, muchos temas, pero sobre todo del rock cubano. Las buenas noches para Carlos Fornés. Venga para acá. Al fin coincidimos. Exactamente. Aquí, siéntate. Buenas noches. No, pero yo coincido contigo porque conozco el programa, lo he visto muchas veces en la pantalla. Como televidente sí lo conozco muy bien. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Y bueno, gran amigo y conocedor, director de programas de radio, un hombre, bueno, muy ligado a la música cubana, bueno, también al rock cubano. Vamos a hablar, bueno, ya sabes el tema, ya nos hemos saludado antes de entrar acá, ya está Agonizer, los has visto. Y yo quería empezar la charla contigo, Carlos, hablando un poco del momento en el cual surge Agonizer, hace 20 años. ¿Qué pasaba en aquellos momentos en Cuba en cuanto a la música rock y a la música en general? ¿Cuáles fueron quizás las condiciones sonoras del momento en que surge Agonizer? Bueno, Agonizer surge en el año 1993. Yo pienso que es una agrupación que refleja dos generaciones. Una, la de thrash metal, que viene desde la costa oeste norteamericana avanzando a lo largo de los años 80 con Metallica a la cabeza. Y otra, la del death metal, que es un estilo más radical, una propuesta más radical, con un lenguaje mucho más fuerte y más gutural. O sea, ahí es donde llega de verdad la voz gutural, porque el thrash es semi-gutural y mucho más melódica, el tratamiento de la voz. Pero ya con el death metal se radicaliza y es esta técnica que conocemos, donde la voz es un instrumento. O sea, no se entiende mucho el lenguaje. O sea, eso puede decirse que es la tipología de la voz gutural. O sea, no está hecha para que se entienda lo que dice. No, sí, es para expresar un sentimiento a través de esa sonoridad que da la voz, pero donde el contenido semántico no tiene un peso importante. Se entiende en alguna frase, alguna palabra, pero realmente no es importante. Entonces, en Agonizer se dan o entroncan esas dos generaciones dentro del metal a nivel internacional. Y en la escena cubana es un momento muy interesante porque la década del 90 fue la década de la diversidad. Había muchas agrupaciones con estilos muy diferentes a la hora de interpretar. ¿Hablando de rock o sentido general? Del rock en Cuba. Es una época que acaparó mucho la atención. Fue la generación, la del 90 en Cuba, que comenzó a llamar la atención más allá de la audiencia que tenía el rock cubano. Es la generación de Habana, por ejemplo, la agrupación Habana, que tocaba grunge. Pero había trovadores, los trovadores de Habana Abierta, el propio Santiago Feliú, con Estado de Ánimo, sí, que también se acercaba mucho al rock en ese periodo. Hubo trabajos dentro del jazz que se acercaron al rock, una época muy rica para el rock cubano. Yo recuerdo, perdona, y te pregunto a la vez, proyectos como mismo, bueno, Extraño Corazón, que casi que son contemporáneos. Del año 92, Garaje 8, Garaje H. Garaje H, por ejemplo, exactamente. Puede decirse que eran, y bueno, junto con la... Con estilos muy diferentes. Ahí tenemos Extraño Corazón, una agrupación que trabaja el blues y el country, fusionado con el rock, y tenemos a Garaje H, que era de rap, una agrupación de rap, un rapero cantando adelante, pero con un acompañamiento que tenía mucho de funk y de heavy metal. Y Atanay, por ejemplo, otra figura importante de ese periodo, que también venía de la canción de autor. Y tenía incluso colaboraciones con Carlos Varela. O sea, es una década muy rica para el rock cubano, donde el rock cubano se expande y sienta las bases para que en el nuevo milenio se den grandes conciertos, tanto en el Salón Rosado de la Tropical como el que yo organicé con Agonizer en el año 2001-2002, ahora no recuerdo bien, en el Teatro América, que fue muy interesante, una experiencia muy bonita que yo creo que nadie que estuvo allí la ha olvidado, porque estuvieron 3 agrupaciones que habían ganado una encuesta de popularidad del programa Sabarro, que es un programa que yo hago hace muchos años. Y entonces era Agonizer, Tribal y Zeus. Esas bandas nunca habían tocado juntas. Y fue una noche mágica, el teatro lleno, el teatro pudo sobrevivir el concierto. Juan Alfaro era Alfaro creo que es el apellido, era el director del teatro. Sí. Y bueno, él estuvo muy preocupado todo el tiempo porque la presión del público fue muy grande. Había un teatro afuera y otro adentro de la América, y el América no es un teatro chiquito. Ahora que dices eso, que hablas bueno, Alfaro sigue estando enfrente de la América. Él a mí nunca me ha olvidado. Por aquello. Le mandamos un saludo claro que desde sí, aquí. Alfaro. Ahora que hablas del teatro, de aquel concierto con estas 3 bandas, los que vimos en los 80, unos dentro del rock, otros no. Yo no así, lo conozco por cultura, pero nunca me acerqué tanto. Pero bueno, recordamos, sobre todo lugares con el famoso patio de María.
y otros espacios que había en aquel momento para el rock cubano. ¿Fueron imprescindibles estos espacios para el surgimiento de estas bandas, para la consolidación de otras? ¿Cómo tú valoras esos lugares? Me recuerdo el Patio de María, pero hubo otros más, la Madriguera, que surgió también por aquellos años. ¿Cómo tú valoras los espacios que habían en aquel momento? El patio es más importante, Era porque más importante. es el espacio que le da, le crea como una especie de, vamos a decir, que permite que se consolide en su seno todo este movimiento rockero. Porque con anterioridad los espacios no tenían apoyo institucional o el apoyo institucional suficiente y aparecían espacios esporádicos, pero duraban poco tiempo. Y el Patio de María sí logró algo muy importante, o sea, lograr que esta propuesta esté sujeta a una tradición y que el público que sigue esa propuesta encuentre allí lo que busca y se haga habitual. Y ese fue el gran mérito del Patio de María y de María Gatorno. El patio se creó en 1987 aproximadamente. Primero se hicieron los conciertos adentro y después se hicieron afuera. Se comenzaron a hacer afuera. Y realmente sentó bases no solo para que los grupos tocaran, expresaran su obra allí, sino para que ensayaran también. Y que trabajó durante años este movimiento y esta escena y fue como el nicho protector de esta escena, que le dio coherencia y le hizo habitual dentro de la escena. Eso era algo que no se había logrado antes en otras instituciones. Además, no se olvida, ¿no? Igual que la Casa Joven Creador, que fueron lugares. Ya los últimos conciertos del patio, el público rebasaba el espacio, pero nunca, los rockeros nunca se fueron del patio. Y ni siquiera con promesas de espacios mejores. O sea, ellos, el mundo del rock siempre quiso el Patio de María como algo suyo. Y eso es muy importante. En el caso, bueno, de Agonizer, que está cumpliendo 20 años, que parte, ya hablaste tú de las condicionantes o el momento en el cual surgen, lo que aportaron, etcétera. ¿Crees que es una banda que ha sido, digamos, consecuente, que ha sabido, no guiarse, pero que ha sabido continuar un camino empezado hace 20 años, lo ha continuado más o menos, por supuesto, la vida va cambiando, los estilos cambian, pero ¿crees que ha sido consecuente consigo misma la banda? Sí, Agonizer es una agrupación que ha mantenido un estilo. Yo pienso que ha sido muy fiel a su época, a su momento, a su música. Otras agrupaciones han tratado de complacer al público en la medida que ha ido cambiando y han ido cambiando los conceptos en la propuesta rockera. Tanto el metal como el rock es una escena que evoluciona muy rápido. Y ellos han mantenido fieles a su generación y a esta propuesta donde está el thrash y el death muy fusionados y que les identifica. Y también es una agrupación que las tímbricas que le caracterizan las han mantenido durante 20 años. Es una banda que en un principio, o sea, cuando surge en el año 93, se puede considerar que es metal de vanguardia. Hoy en día es casi que metal de la vieja escuela, porque han pasado 20 años. Claro. Pero sí tienen un público, que es el público que se identificó con la agrupación, que la agrupación arrastra desde la década del 90. Lázaro Ceballos, que es el guitarrista, era cantante, entonces él siempre decía, no, nosotros tocamos para jóvenes, nosotros necesitamos que nuestro público sea joven. Hoy en día yo no sé qué diga, pero no puedo decir eso, no me puedo decir eso. Carlos, muy bien, gracias, hermano, por haber venido acá a nuestro programa. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conversando contigo, pero tenemos que entrevistar a Lázaro, casualmente, y a otros integrantes de la banda. Muchísimas gracias. Si dice algo de... Vamos a ver si te responde. Él está por ahí. Está bien. Esperando. Amigos, seguimos en este espacio de Música y Más. Estuvimos conversando con Carlos Fornés, destacado, bueno, gran amigo, pero bueno, investigador, director de programas de radio, muy ligado al movimiento rock cubano, no de ahora, sino de hace muchos, muchos años. Hacemos la pausa y seguimos en este espacio de Música y Más. Queridos amigos, seguimos en este espacio Música y Más de domingo, 8:30 de la noche en este canal educativo, nuevo horario, como dijimos al principio del programa, y es un placer para mí recibir, ya hablé con Carlos Fornés, y ahora voy a recibir a dos músicos fundadores de Agonizer. Su director, venga para acá, y a su guitarrista, uno de ellos, Lázaro Ceballos, bienvenido querido amigo, y Eric Gómez, siéntese por favor. Fundadores, como dijo Carlos ahorita, que no, le digo viejo, en buena lista. Sí, bueno, 20 años sí. No, es una broma, por supuesto. Pero un placer que vengan por acá. Y bueno, ya con Carlos hablamos, ustedes estaban escuchando un poco la historia desde afuera. Ahora quiero la historia desde adentro. ¿Qué los lleva a ustedes, hace 20 años, mucho más jóvenes, con otras ideas, con otras locuras, con otros demonios, a fundar una banda como esta, que ha permanecido y que ha sonado muchísimo en estos 20 años en el panorama del rock cubano? Bueno, los inicios, como decía Carlos, eran exactamente esos mismos. La
la tendencia aquella de esa época de las bandas de metal, liderada por Metallica y Megadeth. Y bueno, hicimos una mezcla en los 90, en el 93 específicamente, de death metal y el thrash metal. Y bueno, en ese momento el país vivía una crisis aquí en Cuba que se vivió en esa época, todos los que vivieron el periodo especial, y para hacer una banda en ese momento era un poco difícil, muy complicado. Pero bueno, lo hicimos. Y gracias al Pati María, que están hablando también del Pati María. Sí. El Pati María nos abrió las puertas para ensayar, para dar conciertos ahí también. Y la Casa de la Cultura del Vedado, de Calzada 8, de Plaza. También, sí. Sí, como no. Y no sé, hubieron varios espacios que en esos momentos nos ayudaron, y más una banda radical, como era Agonizer en ese momento, que había muchas bandas. Estaba Habana, estaba Cosa Nostra, no lo mencionaron. Sí, ¿verdad? Había muchas bandas en ese Clover, momento. Creo que también. No, Clover no. Clover es después. En esa época de thrash metal había muy pocas bandas, ¿entiendes? Habían, pero más bien para el interior. Era muy difícil hacer música en ese momento, pero bueno, nada. Ahorita cuando hablaba con Carlos, mencionamos Patio María. Yo recuerdo también los festivales a la mar. Sí, como no. Sí. ¿Cómo, ¿Ustedes participaron? Sí, no, nosotros no participamos. No hemos participado. Cuando nosotros ya empezó Agonizer, ya los festivales al mar ya no existían. No coincidimos. En época no coincidimos con. Sí, porque yo creo que con el premio especial es que los festivales. Sí, 91, 92 ya dejaron de existir los festivales al mar. Nos hubiera gustado, pero no. Claro, ¿qué otro, aparte de Patio María, qué otro espacio tuvieron en aquel momento? En esos momentos, la escena levantó precisamente con los festivales del interior, de provincia. Los festivales de Oquín, Santa Clara, Ciudad Metal de Santa Clara. Estaba una plaza que era Pinar del Río, que después con el tiempo se fue incrementando. Y eso creció mucho porque entonces empezaron a venir bandas del interior también para el Pati María. Y se creó una especie ahí de comunidad entre las bandas del interior y las bandas de La Habana, que fue muy buenísimo para el movimiento. En caso, bueno, Eric, fundador también de la banda. Casi. Por 6 meses. Sí, pero bueno. Bueno, después de 20 años. 20 años, 6 meses. Ya eso no se echa 19 años y 4 meses, ¿no? ¿O no? Sí, así más o menos. Cuéntame, ¿siempre tocando guitarra o...? No, es que yo vengo de la parte de la plástica. Ajá. Yo estudié artes plásticas en 23C, después San Alejandro, empecé a trabajar en el museo, donde cual sigo todavía, y bueno, música siempre... Hablábamos de ahí casi... Sí, de esa época, de la época de la barbarie, como decía. La barbarie. Sí, cuando teníamos pelo, principalmente yo. Pero bueno, no, la música siempre me acompañó, pese a que hice varios intentos de hacer pruebas, entrar a la escuela de música, decían que era sordo. Bueno, entonces parece que necesitaba más volumen para poder oír. Y ahí te enganchaste con... Sí, eso fue una historia bastante... Yo voy a Agonizer la primera vez, eso fue en el 95, 93. 93 lo juego yo. Diciembre del 93 entré en Agonizer. 2 meses antes lo había visto en Calzada 8, uno de esos festivales que se hacían en La Habana, que había tocado Habana, había tocado unas cuantas gente, Cosa Nostra. Y ya Lázaro y yo nos conocíamos y entonces hablamos, le hacía falta un bajista porque el bajista se había ido a la banda, se fue a tocar un grupo, a estudiar tumbadora, a tocar salsa. Y hablaron conmigo, bueno, y entré a grabar el primer demo, y hasta la fecha. Ya perdí el pelo en Agonizer. Ya, increíble, ¿no? Increíble. El tiempo pasa, ¿Qué pudiera decir o decirle a ustedes, al público en este caso, sobre, ahorita hablaste de festivales en otras provincias, de qué está pasando en otras provincias en estos momentos en el rock? ¿Hay movimiento? Sí, continúan los mismos festivales. De hecho, hasta aparecido otras provincias que no existían en ese momento, en los años 90, que ya está Cienfuegos, o sea, no quiero empezar a mencionar provincias porque se me puede caer alguna. Y como por ahí hay o sea, hay muchos festivales ya que son auspiciados por la HS, además, ¿entiendes? Por la Asociación Manos Ahí. Sí. Son festivales que se organizan ya mensual, ¿entiendes? Y entonces hay un mes, una provincia, un festival, y así por todo el año completo. Claro, no, yo dije al principio del programa que el tiempo no nos iba a alcanzar, pero bueno, quería, ya que estás hablando de eso, bueno, mostrar rapidito estas revistas casi que artesanales, por decirlo de alguna manera, que llegan para el público, el fanzine, vamos a poner otra, que bueno, se hacen con mucho esfuerzo y que ustedes, bueno, en los conciertos me decían ellos que todos los fans, toda la gente que bueno, la puede adquirir, que la HS también, bueno, pues ha ido apoyando un poco la tirada de este tipo de publicación. Hablan aquí, bueno, no solamente del rock nacional, sino también del rock internacional, de este tipo de estética. Rapidito, la discografía, ¿cómo han ido? Muy rápido, no tenemos mucho tiempo. ¿Ha sido favorecido Agonizer o otras bandas de rock? ¿Cómo han visto esto ustedes? Bueno, Agonizer tiene dos demos y un disco con Legrén en el 2001. En el 2008 tenemos otro disco y ahora terminamos de grabar un disco
con Jerónimo Labrada, ¿no? Jerónimo Labrada. Que es un sonidista que hizo Buenavista Social Club, un tema que cogió un Grammy con ese disco, con un tema de Buenavista Social Club, y nos hizo un disco nosotros en 48 horas. Y está ahora en estos mismos momentos se está editando en Chile, ¿entiendes? Viene a finales de enero. Se está armando en Chile. Se está mezclando y editando allá en Chile. Qué bueno. Y sí, también influye también la aparición del Mancín con respecto a los grupos, ¿no? Se han llevado agrupaciones para Alegren, no sé si se habrá terminado con un convenio con Artex. Yo me imagino que cuando pasen algunos años ya se engrane bien todo. Claro. Sí, faltan cosas. Está el instrumento de la Agencia Cubana de Rock, como ustedes conocen, que pertenecen al catálogo y que bueno, ha venido a ayudar muchísimo. No tengo tiempo para más. Bueno. Disculpen que haya sido tan poquito el tiempo, pero adelante, entonces a tocar. Gracias. Gracias entonces, queridos amigos televidentes, a estos dos fundadores, a Lázaro Ceballos, director de Agonizer, y a Eric Gómez, también de la banda. Yo dije guitarrista, que me traicionó la vista, es bajista de Agonizer. Vamos entonces a despedir nuestro espacio. Recuerden que aquí estaremos a partir de ahora todos los domingos 8:30 de la noche en este canal educativo, como siempre tratando de acercarnos a la mejor música cubana. Hasta un próximo encuentro y muy buenas noches. I can get my